Atención, ¿me das esa única oportunidad para demostrar que puedo borrar tu miedo paralizante al fracaso? Si estás aquí es porque sientes ese temor que te frena en seco. Sin más demoras, voy a ir directo al punto. En los próximos minutos te mostraré cómo Bruce Lee me enseñó a transformar ese miedo en fuerza pura y por qué esta es la oportunidad que no puedes dejar pasar. Empecemos ya. El verdadero miedo no es fracasar, es ser visto fracasando. Tienes un sueño, un proyecto de vida que arde dentro de ti. Lo sientes en tus huesos, una visión clara de lo que quieres lograr, de quién quieres ser. Pero por alguna razón que no terminas de comprender, no logras dar el primer paso. O quizás lo diste, pero te detuviste. Sientes una excitación profunda, un ancla invisible que te mantiene en el mismo lugar. No es falta de ganas, no es falta de capacidad, es algo más. Este bloqueo no viene del miedo al fracaso en sí. No es el dolor de la caída, el tropiezo, el resultado negativo. Ese dolor es personal, manejable. Lo que realmente te paraliza es el miedo al juicio ajeno. Es el pánico a ser visto fracasando. ¿Qué pensarán tus amigos, tu familia, esos conocidos en redes sociales? ¿Qué dirán si te arriesgas? Lo intentas con todas tus fuerzas y no lo consigues. Es el miedo a ser etiquetado, a que te pongan el sello de perdedor o mediocre. Es el miedo a que tu vulnerabilidad quede expuesta ante una platea que en tu mente está lista para señalar y criticar. Este miedo, silencioso pero potente, te paraliza. Te encuentras procrastinando, posponiendo lo importante por lo urgente o lo trivial. Analizas cada detalle hasta la extenuación, buscando una perfección que no existe, esperando el momento perfecto que nunca llega. Tu energía, que debería estar enfocada en la acción, en la creación, en el avance, se gasta por completo en proteger tu imagen, tu reputación, tu ego frágil. Te conviertes en tu propio obstáculo, en el carcelero de tu potencial. Cada día que pasa sin actuar, sin intentarlo, es un día en el que ese miedo gana y tú pierdes. Estás atrapado en una jaula invisible, construida con los barrotes de la opinión ajena. Y entonces llega la percepción dolorosa. Te das cuenta de que al proteger tu ego del juicio externo, estás sacrificando algo mucho más valioso, tu potencial. Estás renunciando a oportunidades únicas, a experiencias de crecimiento invaluables, a la posibilidad de construir el futuro que realmente deseas. La inacción, nacida de este miedo irracional a lo que otros puedan pensar, te está costando todo lo que podrías ser. Estás pagando un precio altísimo por mantener una imagen, una fachada, que en el fondo no representa tu verdadero ser ni tus capacidades. Esta realización golpea fuerte porque entiendes que el mayor fracaso no es caer, sino negarse a intentar por miedo a la caída. La buena noticia es que la llave para liberarte de esta jaula está en tus manos. La liberación llega cuando internalizas una verdad simple pero poderosa. La opinión ajena importa mucho menos de lo que imaginas. La gran mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias vidas, sus propios miedos y sus propios desafíos como para dedicar una atención prolongada e intensa a tus fracasos. Pueden notar, pueden comentar brevemente, pero su atención se disipa rápidamente. El foco de sus vidas no eres tú. Y si alguien se detiene a criticar, a juzgar, a reírse de tu esfuerzo, eso dice mucho más de ellos que de ti. La falla, el tropiezo, es temporal. Es un evento, no una identidad. Es una lección, no una sentencia. Lo que sí es eterno, lo que sí carcome el alma, es el arrepentimiento por no haberlo intentado. La resolución, la verdadera transformación, no es eliminar el miedo al juicio, sino actuar a pesar de él. Es decidir que tu crecimiento, tu aprendizaje, tu camino, son infinitamente más importantes que la posibilidad de una crítica fugaz.
Es enfocar tu energía en la acción, en el proceso, en mejorar cada día, sabiendo que cada intento, exitoso o no, te acerca más a tu verdadero potencial. Permíteles dudar, permíteles reír, pero asegúrate de que mientras lo hacen, te están viendo avanzar. Pero, ¿qué pasa cuando superas el miedo a la mirada externa? ¿Qué sucede cuando el juicio de los demás deja de tener el poder de paralizarte? Ahí es donde comienza otra batalla, una que se libra en un terreno mucho más íntimo y complejo. Una guerra silenciosa dentro de ti mismo, entre la necesidad de proteger lo que crees que eres y el impulso imparable de convertirte en quien puedes llegar a ser. Es la batalla entre tu ego y tu verdadero crecimiento. La batalla interna. Ego versus crecimiento real. Acabamos de hablar de cómo el verdadero miedo a menudo no es fracasar, sino ser visto fracasando. Superar esa barrera externa es un paso crucial, pero una vez que miras hacia adentro, te das cuenta de que hay otra batalla esperándote. Sientes una inquietud persistente, una voz interna que te dice que hay más para ti, que estás viviendo por debajo de tu verdadero potencial. Hay un deseo profundo de transformación, de convertirte en una versión más fuerte, más capaz y más auténtica de ti mismo. Es una búsqueda de significado, un anhelo de trascender la mediocridad que a veces sientes que te rodea. Quieres crecer, evolucionar, alcanzar nuevas alturas. Pero justo cuando ese deseo de transformación se vuelve más fuerte, aparece un oponente formidable, tu ego. No me refiero al ego en un sentido espiritual de yo superior, sino a esa parte de ti que está cableada para buscar validación, para sentirse seguro, para evitar el dolor y la incomodidad a toda costa. Tu ego quiere que parezcas bien ahora mismo. Quiere que la gente piense que ya lo tienes todo resuelto, que eres competente, que no cometes errores. Y este deseo de validación y seguridad entra en conflicto directo con tu anhelo de crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento real, la transformación profunda, es un proceso inherentemente desordenado, incierto y lleno de tropiezos. Requiere vulnerabilidad, experimentación y sí, la posibilidad de fallar. Tu ego no quiere nada de eso. Prefiere proteger la versión actual de ti mismo. Una versión que quizás no sea tu máximo potencial, pero que se siente segura y controlada. Esta batalla interna se manifiesta de maneras sutiles pero destructivas. Se convierte en la resistencia a salir de tu zona de confort, a intentar algo nuevo y desafiante. Se traduce en una cascada interminable de justificaciones y excusas para la inacción. No es el momento adecuado. No tengo los recursos suficientes. Necesito aprender un poco más. Creas una versión segura de ti mismo, una fachada que evita riesgos a toda costa, que prefiere la certeza de la estancación a la incertidumbre del crecimiento. Te encuentras a ti mismo saboteando tus propios esfuerzos, a veces de forma inconsciente, solo para no tener que enfrentar la posibilidad de fallar y, al hacerlo, herir ese ego frágil que tanto te empeñas en proteger. En lugar de actuar, esperas. En lugar de hacer, piensas demasiado. Tu energía se desvía de la construcción y se redirige a la protección. Y el pico emocional de esta batalla llega con una constatación dolorosa. Te das cuenta de que esa versión protegida de tu ego, esa imagen que tanto te esfuerzas por mantener intacta, nunca crece, está estancada. Estás atrapado en un ciclo de inacción y justificación, cambiando la posibilidad de una transformación profunda, de un desarrollo real de tu ser, por la seguridad ilusoria de no fallar públicamente, de no sentir la incomodidad del aprendizaje. Estás sacrificando tu potencial futuro en el altar de tu ego presente. Es un trato terrible, porque lo que proteges es una versión limitada de ti, y lo que pierdes es la oportunidad de convertirte en la persona que realmente podrías ser. La resolución, la salida de este ciclo no es fácil, pero es clara. Requiere una decisión consciente y valiente, priorizar el crecimiento sobre la protección del ego.
Es entender que la verdadera fuerza, la autoconfianza sólida y duradera, no provienen de evitar los desafíos y los errores, sino de enfrentarlos de frente y aprender de ellos. La resiliencia se construye en la adversidad, no en la comodidad. La transformación ocurre cuando te permites ser vulnerable, cuando te atreves a intentar, incluso si el resultado no está garantizado. La resolución es desapegarte de la necesidad de parecer perfecto, de tener todas las respuestas antes de empezar. Es abrazar el proceso imperfecto de hacer, de intentar, de caerse y levantarse. Es reconocer que cada intento, cada falla es simplemente un paso más en tu camino de crecimiento. Ahora es el momento de moverse. Pero, ¿qué pasa si no tomas esa decisión? ¿Qué sucede si la batalla la gana el ego? Si la inacción se convierte en tu estado permanente. Hay un precio que se paga por la seguridad ilusoria de no intentar, y ese precio se cobra con el tiempo, silenciosamente, acumulando un peso que puede llegar a ser insoportable. Es el peso de las oportunidades perdidas, de los sueños abandonados, de la persona que nunca llegaste a ser. Es el peso del arrepentimiento. El peso del arrepentimiento. El enemigo silencioso que destruye. Hemos hablado de la batalla interna entre el ego que busca seguridad y el deseo de crecimiento que anhela la transformación. Superar el miedo a ser visto fracasando y confrontar esa resistencia interna son pasos vitales. Pero, ¿qué sucede si esa batalla la gana el ego? ¿Qué pasa si la inacción se impone, día tras día, semana tras semana, año tras año? Miras a tu alrededor, ves a otras personas. Amigos, colegas, incluso desconocidos en las redes sociales. Los ves siguiendo caminos que, en el fondo, tú deseabas haber explorado. Los ves construyendo, creando, avanzando en direcciones que una vez fueron solo sueños susurrados en tu propia mente. Y sientes un pinchazo, una sensación incómoda que se instala en tu pecho. Una voz silenciosa que dice, podría haber sido yo. Esa es la situación inicial. El contexto doloroso donde el verdadero enemigo comienza a manifestarse. No es un enemigo ruidoso que ataca de frente, sino uno silencioso que se infiltra y corroe desde adentro. El problema central, el conflicto principal, reside en la diferencia abismal entre dos tipos de dolor. Hay el dolor del fracaso. Intentaste algo, no salió como esperabas, te caíste. Duele, sí, machuca por un tiempo. Es una herida. A veces profunda, pero que con el tiempo sana. Aprendes de ella, te levantas, sigues adelante, quizás por un camino diferente. Pero luego está el otro dolor, el dolor del arrepentimiento por no haber intentado. Este dolor no sana fácilmente. No es una herida, es una ausencia, un vacío. El guión lo dice claramente, el fracaso duele, pero el arrepentimiento destruye. El arrepentimiento no es un evento temporal, es un estado persistente, es no haber intentado, y eso se pega a tu alma, se convierte en una parte de ti, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido. El verdadero enemigo, entonces, no es la falla, que es una consecuencia de la acción, sino la inacción, que es la causa del arrepentimiento. Las complicaciones crecientes de este conflicto son sutiles pero implacables. Te quedas atrapado en el ciclo tortuoso del ¿y si? ¿Y si hubiera tomado ese curso? ¿Y si hubiera lanzado ese proyecto? ¿Y si hubiera dicho lo que realmente pensaba? Cada día que pasa sin que actúes en pos de tus objetivos, la brecha entre donde estás y donde podrías haber estado empieza a ampliar. Esa brecha se llena con la amargura de las oportunidades perdidas. La dolorosa experiencia de ver a otros realizando lo que tú soñaste se convierte en un tormento interno que te carcome vivo. Los ves cosechando los frutos de su valentía, de su disposición a intentar, mientras tú te quedas al margen, prisionero de tu propia inacción. Y la peor parte es la conciencia de que podrías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Esa frase se convierte en un eco constante en tu mente, un recordatorio de una elección, o la falta de ella, que te costó caro. El clímax de este drama silencioso es la amarga realización de la implacabilidad del tiempo. El tiempo no espera.
Las oportunidades perdidas rara vez o nunca regresan exactamente de la misma forma. El arrepentimiento se solidifica. Deja de ser una simple sensación y se convierte en una herida abierta en el alma, una cicatriz invisible que te acompaña. Es la prueba constante de que tuviste la oportunidad, el potencial, el deseo, pero la inacción, alimentada por el miedo al juicio o la batalla con el ego, te la robó. Es el pico emocional de la desesperanza que surge al entender que lo que no hiciste ayer ya no puedes hacerlo exactamente igual hoy. Pero incluso en este punto bajo, hay una posibilidad de transformación. La resolución, la única salida de este ciclo destructivo, es usar el dolor del arrepentimiento pasado como combustible para la acción presente. Ese podría haber sido yo. No tiene por qué ser una sentencia. Puede ser un llamado a la acción. Entender que la única manera de evitar futuros arrepentimientos es enfrentar el miedo ahora mismo y dar el paso, intentar actuar. No puedes cambiar el pasado, pero puedes asegurarte de que el futuro no esté lleno de los mismos lamentos. La resolución es transformar ese lamento en impulso, esa inacción en movimiento. Es decidir que el dolor de intentar y fallar es infinitamente preferible al dolor de no haber intentado en absoluto. Es usar la sombra del arrepentimiento como una linterna que ilumina el camino hacia adelante, impulsándote a hacer hoy lo que no hiciste ayer. Sin embargo, para poder dar ese paso, para poder transformar el arrepentimiento en acción, hay algo fundamental que debemos desmantelar. Algo que nos mantiene atados a la inacción y al miedo al juicio. Es una creencia profundamente arraigada, pero que al examinarla de cerca se revela como una gran ilusión. Una ilusión sobre cuánto importamos realmente en el gran esquema de las cosas, al menos en la mente de los demás. Es la ilusión de la platea. La ilusión de la platea. ¿Por qué nadie se importa tanto como tú piensas? Hemos navegado por el miedo a ser vistos fracasando y la batalla interna entre nuestro ego y el deseo de crecer. Esos son obstáculos formidables, pero a menudo lo que realmente nos mantiene inmovilizados es algo que, al examinarlo de cerca, se revela como una gran fantasía. Te sientes como si estuvieras constantemente bajo un microscopio imaginario. Cada paso que das, cada intento que haces, cada pequeña acción fuera de lo común parece estar siendo observada y juzgada por una platea invisible. Sientes sus ojos sobre ti, esperando, evaluando, listos para reaccionar. Esta es la situación inicial, la sensación que te paraliza antes incluso de empezar. Una carga pesada que llevas sobre tus hombros, alimentada por la ansiedad de la percepción ajena. Pero aquí está el conflicto principal, la verdad incómoda. Esa platea que tanto temes es, en gran parte, una ilusión, una construcción de tu propia mente, magnificada por tus inseguridades. La realidad es que la gran mayoría de las otras personas no se importan con tus pequeños fracasos, tus tropiezos iniciales, tus intentos imperfectos, tanto como tú piensas. No dedican horas a analizar tus movimientos. No están sentados con palomitas esperando tu caída. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupados, están lidiando con sus propias vidas, sus propios miedos, sus propias batallas internas y externas. Su foco principal son ellos mismos, no tú. Nadie se importa tanto como tú piensas. Es una frase dura, quizás, pero liberadora. Están demasiado ocupados pensando en sus propias vidas como para dedicar una atención significativa y sostenida a las tuyas, especialmente a tus momentos de vulnerabilidad o aprendizaje. Las complicaciones crecientes de esta ilusión son devastadoras. Este miedo irreal a un juicio que no existe o es mínimo te impide intentar. Te frena. No publicas ese contenido que preparaste con tanto esfuerzo. No lanzas ese pequeño proyecto que te ilusiona. No te expones a una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque temes una reacción negativa, un comentario despectivo, una falta de validación que, en la mayoría de los casos, nunca llegará o será tan insignificante que pasará desapercibida en el vasto ruido de Internet y la vida real. Te conviertes en el único guardián de tu propio fracaso percibido, rumiando sobre algo que, para la mayoría de las personas, fue un evento pasajero o ni siquiera fue notado.
En lugar de intentar, esperas. Te quedas quieto, paralizado por dentro de tu pensamiento, aferrándote a ese miedo y a esa percepción de fracaso. La mayoría de la gente simplemente siguió adelante. Lo olvidaron. El clímax llega con una realización amarga, pero increíblemente liberadora. Ese post que flopó, ese proyecto que no despegó, esa presentación que no salió perfecta, para ti son heridas abiertas. Para la mayoría fueron, en el mejor de los casos, un evento de 1 minuto en su día, o simplemente algo que ni siquiera registraron. La mayoría de la gente lo olvidó casi tan pronto como sucedió. Eres tú, y solo tú, quien sigue aferrándose a ello. Eres el único que continúa castigándose por un resultado que, en el gran esquema de las cosas, tuvo un impacto mínimo en la vida de los demás. Esta es la dolorosa fidelidad del miedo a la platea. Te paraliza y te hace sufrir por algo que, para el mundo exterior, es irrelevante. La resolución, la transformación que te libera de esta prisión autoimpuesta es internalizar una verdad fundamental. La validación externa es un juego perdido. Es una búsqueda interminable que te ata a las expectativas y juicios de otros que son volátiles e incontrolables. La única opinión que realmente importa al final del día es la tuya propia y la de la persona en la que te estás convirtiendo, tu yo futuro. La resolución es redirigir toda esa energía mental y emocional que gastas en preocuparte por lo que los demás podrían pensar y canalizarla hacia la acción, hacia el progreso personal, hacia la construcción de la vida que deseas. Actúa a pesar de la platea imaginaria. Permíteles reír si es que lo hacen. Permíteles dudar si eso les da consuelo. Pero asegúrate de que mientras lo hacen, te están viendo avanzar, te están viendo construir, te están viendo convertir en la persona que estás destinada a ser. Pero una vez que te liberas de la ilusión de la platea, una vez que dejas de buscar validación externa y te enfocas en tu propio camino, surge una nueva pregunta. ¿Cómo defines el éxito? Si ya no te mides por la aprobación de los demás, ¿qué métricas utilizas? ¿Cómo sabes si estás progresando de verdad, si estás en el camino correcto? La respuesta no se encuentra en las opiniones ajenas, sino en algo mucho más personal y poderoso. Se encuentra en la definición de tu propio juego. El fracaso no es el fin, es combustible, la escalera hacia la victoria. Hemos hablado de la ilusión de la platea, de cómo el miedo a lo que otros piensen nos paraliza, a pesar de que, en realidad, nadie se importa tanto como creemos. Liberarse de esa fantasía es un paso gigantesco. Te permite dar el primer paso, intentar ponerte en movimiento a pesar del miedo al juicio. Pero, ¿qué sucede cuando das ese paso y a pesar de tus esfuerzos no sale bien? Lo intentaste, te expusiste y no funcionó. Sentiste la punzada de la decepción, quizás la vergüenza. La tentación de retroceder, de decir, lo sabía, no sirvo para esto, es abrumadoramente fuerte. Esta es la situación inicial, el momento crítico después de un revés, donde tu determinación se pone a prueba de la manera más cruda. Es un punto de inflexión donde la debilidad mental o emocional puede hacerte tirar la toalla. Aquí reside el conflicto principal. La mentalidad común, la que nos han enseñado implícitamente, ve la falla como un punto final. Es un letrero gigante que dice «alto», un indicador de que debes parar, dar marcha atrás o simplemente abandonar el camino. Pero hay otra mentalidad, una que llamaremos la mentalidad del dragón, que ve la falla de una manera radicalmente diferente. Para esta mentalidad, la falla no es una señal para detenerse. Es, por el contrario, una señal para volver a intentarlo. El conflicto no es entre tú y el fracaso externo, sino entre tu reacción instintiva de recular ante el dolor y la elección deliberada y consciente de persistir, de interpretar el resultado no como un final, sino como información. El fracaso no es una señal para detenerse. Es una señal para ir de nuevo. Esta simple frase encierra la esencia de esta batalla interna. Las complicaciones crecientes de ceder a la mentalidad común son profundas y perjudiciales.
Desistir después de la falla te roba el aprendizaje crucial que esa experiencia te ofrecía. Cada intento que percibes como fracasado no es un error sin sentido. Es en realidad un dato valioso. Es una lección. Es un ajuste necesario en tu enfoque, en tu estrategia, en tu ejecución. La resistencia a ver la falla como una parte intrínseca y necesaria del proceso te impide construir la base sólida que inevitablemente conduce a las victorias. Piensa en cualquier gran logro, en cualquier habilidad maestra. Surgieron de una pila, una montaña, una pila de pérdidas. Cada victoria está construida sobre esa base de intentos fallidos, de ajustes, de aprendizaje doloroso pero invaluable. Si te detienes en la primera o segunda pérdida, nunca construirás la base para la victoria. Te quedas estancado en el nivel inicial, sin ascender por la escalera. El clímax emocional llega con una comprensión profunda y transformadora. Te das cuenta de que la falla no te disminuye, no te hace más pequeño, menos capaz. Por el contrario, te construye. Es a través de los errores, de los ajustes forzados por los reveses, de las tentativas repetidas a pesar de la decepción, que desarrollas la resiliencia, esa capacidad de doblarte sin romperte. Es así como adquieres la sabiduría que solo la experiencia directa puede darte. Es en ese proceso que forjas la fuerza interna necesaria para seguir adelante cuando todo te dice que pares. El pico emocional es la aceptación radical de la falla no como un enemigo, sino como un maestro. Es darte cuenta de que te vuelves valiente al fallar. Cada caída te quita un poco más del miedo a caer de nuevo. Cada error te enseña algo que no sabías, equipándote mejor para el siguiente intento. La resolución, la transformación que te impulsa hacia adelante, es abrazar la falla no como una excepción desafortunada, sino como una parte esencial e inevitable del camino hacia cualquier éxito significativo. Ver cada revés, no como un fracaso personal, un juicio sobre tu valía, sino como un simple peldaño más en la escalera. La resolución es desarrollar activamente la capacidad de levantarte, sacudirte el polvo, analizar qué salió mal sin autoflagelarte, aprender la lección y, lo más importante, intentar de nuevo con más inteligencia, con más información, con más determinación. Es la voluntad de ir de nuevo, sabiendo que cada victoria está construida sobre una pila de pérdidas. Esta mentalidad te libera de la parálisis del miedo y te pone en el camino del progreso constante. Pero una vez que abrazas la falla como combustible, una vez que entiendes que cada intento te acerca más a tu objetivo, ¿qué sigue? ¿Cómo te aseguras de que esa energía renovada te lleve por el camino correcto? No basta con solo intentar. Hay que intentar de la manera adecuada. Y para eso necesitas una brújula interna, un sistema de guía que no dependa de la aprobación externa ni del miedo al fracaso. Necesitas definir tu propio juego, establecer tus propias reglas y entender que la verdadera maestría no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de aprender de ellos y seguir adelante. ¿Cómo se construye esa brújula? ¿Cómo defines tu propio éxito cuando el mundo te empuja a seguir métricas ajenas? La ilusión de la platea. Porque nadie se importa tanto como tú piensas. Hemos navegado por el miedo a ser vistos fracasando y la batalla interna entre nuestro ego y el deseo de crecer. Esos son obstáculos formidables, pero a menudo lo que realmente nos mantiene inmovilizados es algo que, al examinarlo de cerca, se revela como una gran fantasía. Te sientes como si estuvieras constantemente bajo un microscopio imaginario. Cada paso que das, cada intento que haces, cada pequeña acción fuera de lo común parece estar siendo observada y juzgada por una platea invisible. Sientes sus ojos sobre ti, esperando, evaluando, listos para reaccionar. Esta es la situación inicial, la sensación que te paraliza antes incluso de empezar. Una carga pesada que llevas sobre tus hombros, alimentada por la ansiedad de la percepción ajena.
Pero aquí reside el conflicto principal, la verdad incómoda. Esa platea que tanto temes es en gran parte una ilusión, una construcción de tu propia mente magnificada por tus inseguridades. La realidad es que la gran mayoría de las otras personas no se importan con tus pequeños fracasos, tus tropiezos iniciales, tus intentos imperfectos, tanto como tú piensas. No dedican horas a analizar tus movimientos. No están sentados con palomitas esperando tu caída. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupados. Están lidiando con sus propias vidas, sus propios miedos, sus propias batallas internas y externas. Su foco principal son ellos mismos, no tú. Nadie se importa tanto como tú piensas es una frase dura, quizás, pero liberadora. Están demasiado ocupados pensando en sus propias vidas como para dedicar una atención significativa y sostenida a las tuyas, especialmente a tus momentos de vulnerabilidad o aprendizaje. Las complicaciones crecientes de esta ilusión son devastadoras. Este miedo irreal a un juicio que no existe o es mínimo te impide intentar, te frena. No publicas ese contenido que preparaste con tanto esfuerzo. No lanzas ese pequeño proyecto que te ilusiona. No te expones a una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque temes una reacción negativa, un comentario despectivo, una falta de validación que, en la mayoría de los casos, nunca llegará o será tan insignificante que pasará desapercibida en el vasto ruido de Internet y la vida real. Te conviertes en el único guardián de tu propio fracaso percibido, rumiando sobre algo que, para la mayoría de las personas, fue un evento pasajero o ni siquiera fue notado. En lugar de intentar, esperas, te quedas quieto, paralizado por dentro de tu pensamiento, aferrándote a ese miedo y a esa percepción de fracaso. La mayoría de la gente simplemente siguió adelante, lo olvidaron. El clímax llega con una realización amarga, pero increíblemente liberadora. Ese post que flopó, ese proyecto que no despegó, esa presentación que no salió perfecta, para ti son heridas abiertas. Para la mayoría fueron, en el mejor de los casos, un evento de 1 minuto en su día, o simplemente algo que ni siquiera registraron. La mayoría de la gente lo olvidó casi tan pronto como sucedió. Eres tú. Y solo tú, quien sigue aferrándose a ello. Eres el único que continúa castigándose por un resultado que, en el gran esquema de las cosas, tuvo un impacto mínimo en la vida de los demás. Esta es la dolorosa fipididad del miedo a la platea. Te paraliza y te hace sufrir por algo que, para el mundo exterior, es irrelevante. La resolución, la transformación que te libera de esta prisión autoimpuesta es internalizar una verdad fundamental. La validación externa es un juego perdido. Es una búsqueda interminable que te ata a las expectativas y juicios de otros que son volátiles e incontrolables. La única opinión que realmente importa al final del día es la tuya propia y la de la persona en la que te estás convirtiendo, tu yo futuro. La resolución es redirigir toda esa energía mental y emocional que gastas en preocuparte por lo que los demás podrían pensar y canalizarla hacia la acción, hacia el progreso personal, hacia la construcción de la vida que deseas. Actúa a pesar de la platea imaginaria. Permíteles reír si es que lo hacen. Permíteles dudar si eso les da consuelo. Pero asegúrate de que mientras lo hacen, te están viendo avanzar. Te están viendo convertirte en la persona que estás destinada a ser. Pero una vez que te liberas de la ilusión de la platea, una vez que dejas de buscar validación externa y te enfocas en tu propio camino, surge una nueva pregunta. ¿Cómo defines el éxito? Si ya no te mides por la aprobación de los demás, ¿qué métricas utilizas? ¿Cómo sabes si estás progresando de verdad? Si estás en el camino correcto. La respuesta no se encuentra en las opiniones ajenas, sino en algo mucho más personal y poderoso. Se encuentra en la definición de tu propio juego, en entender que el fracaso no es el fin, sino combustible. Hemos recorrido un camino importante. Desmantelamos la ilusión de la platea. Aprendimos a ver el fracaso no como un fin, sino como combustible. Y entendimos que la verdadera preparación llega con la acción,
no con la estera. La libertad y el progreso no se encuentran fuera, buscando validación o evitando caídas, sino dentro, en la decisión de actuar a pesar del miedo, de aprender de cada tropiezo y de construir nuestra propia definición de éxito. Ahora es el momento de integrar estas verdades. Es hora de dejar de proteger una versión estancada de nosotros mismos y empezar a construir la persona que aspiramos ser. Un intento a la vez, un aprendizaje a la vez, un paso a la vez. El camino se construye al andar.